rápido. Todavía nos falta. Ya, entonces estamos en la última parte del análisis financiero vertical. Ya hicimos lo referente a unas conclusiones. Ya, entonces estábamos de los pasivos, ¿sí? Del análisis, ustedes toman cualquiera de las cuentas. Como les dije, no hay orden, ni tampoco número de conclusiones, que abarque todo el análisis en lo posible y está realizado. Entonces hicimos nosotros referente del pasivo corriente. Entonces eran cuentas por pagar para arreglar esto que está, ¿no? Es cuentas por pagar y documentos por pagar. Es del pasivo corriente, es por pagar. Es desfavorable para la empresa. El aumento del préstamo bancario también es favorable. Pues aquí está el aumento significativo del pasivo corriente, del pasivo a largo plazo, se debe a estas causas. ¿Sí? Es del pasivo corriente y el pasivo a largo plazo. Ahora el patrimonio ya sabemos. Si queremos nosotros estamos poniendo una conclusión acerca del patrimonio. Ya, entonces veamos rápidamente cuánto es del patrimonio. Capital y utilidad, 123.000 y 102.000. Entonces tendríamos más de 225.000. ¿Qué es el aumento? Entonces ponemos el aumento representativo. Siempre vamos a hablar, ¿no?, de aumentos o disminuciones. Ya se fue la compañera. El aumento representativo del patrimonio. Ya sabemos lo que garantiza. ¿Sí? Determina que la mayor parte de los activos Charlie. determina que la mayor parte de los activos serán recursos propios. Yeah. Eso es beneficioso, el aumento del patrimonio siempre va a ser beneficioso. No se olviden que el patrimonio en el balance dentro de las empresas siempre tiene que tender a ser mayor que el pasivo. Eso es como decir una obligación que deben acatar las empresas en lo posible hacer, y les toca hacer, porque si no se ven en dificultades de que el endeudamiento va aumentando, los pasivos van aumentando. Veamos, el aumento del efectivo y hasta aquí. Ya, entonces tenemos asimismo el aumento considerable de las ventas. ¿Por qué vamos a poner nosotros considerable? Porque veamos las ventas en el análisis. Dice, el aumento de las ventas es favorable o beneficioso para la empresa. Nosotros somos los que tomamos la decisión. Entonces aquí dice, ventas netas aumentan en el 507%.
perdón, en 507,000. Es un valor considerable que ha aumentado. Entonces vamos a poner nosotros el aumento considerable. El aumento considerable de las ventas que ha ocasionado ese aumento considerable de las ventas. Para eso estamos con los balances. Aquí tenemos el aumento en cuanto tiene que ver a la interpretación. Pues pongamos el aumento considerable de las ventas, coma. Y el aumento poco significativo del costo de ventas. ¿Qué dice el costo de ventas? Dice, el aumento del costo de ventas es favorable, porque ya habíamos hecho el análisis, ¿sí? Es un valor que se acerca mucho al incremento de las ventas en porcentaje. Asimismo, este aumento de los gastos operacionales, que era muy bajo, aquí tenemos, gastos operacionales aumentan en el 0,24%, en $1,000. ¿Sí? El costo de ventas aumenta en 377. Ya. Y el aumento poco significativo del costo de ventas, al igual que el valor, el aumento, ¿no? Al igual que el aumento de los gastos operacionales que el aumento, ¿cómo podemos poner? Pongamos muy bajo. El aumento muy bajo de los gastos operacionales. Ya. ¿Qué ha ocasionado eso? ¿Qué ocasiona? Que la empresa tenga ventas altas, costo de ventas un valor no muy alto y los gastos operacionales valores, su aumento en valores muy bajos. ¿Qué determinan eso? ¿Sí? ¿Qué finalidad o qué determina eso? Han determinado un aumento. No han a ver, pongamos, han determinado que las utilidades veamos qué pasó con las utilidades. Ya, aumentó la utilidad bruta. La utilidad operativa antes de impuestos. Buenas noches, dicen, perdón. Buenas noches. Aquí está. El aumento de las ventas es favorable, ¿no? Aumentado las utilidades, la utilidad bruta. Han aumentado
las utilidades operativas antes de impuestos y después de impuestos. Entonces, en las conclusiones que estamos haciendo, el aumento considerable de las ventas y el aumento poco significativo del costo de ventas. Coma, al igual que el aumento muy bajo de los gastos operacionales han determinado que las utilidades, dos puntos, bruta, operativa, antes de impuestos y participaciones, coma, utilidad antes de impuestos, y después de impuestos, tengan un incremento o aumento significativo. Ya, entonces nos fijamos, no es más que fijarse. Si tenemos nosotros utilidades altas, ¿sí? El incremento de las ventas es debido al incremento de las ventas, al aumento poco significativo del costo de ventas y al bajo incremento de los gastos operacionales. Entonces, por ende, cuando tenemos esos casos, las utilidades siempre van a aumentarse, las utilidades van a incrementarse. Entonces, eso va a pasar siempre que se produzca eso. Sí, en este tipo de análisis, lo contrario, cuando las ventas en porcentaje son más bajas que el aumento del costo de ventas, solo estoy hablando en porcentaje. Entonces, el aumento de las ventas en porcentaje es mucho más bajo que el aumento del costo de ventas en porcentaje y también es más bajo que el aumento de los gastos operacionales en porcentaje. Entonces, en ese caso vamos a tener toditas las utilidades, la mayor parte de las utilidades que van a disminuir. Entonces, cuando nuevamente el costo de ventas es mayor que las ventas y los gastos operacionales son mayores que las ventas en porcentaje, es decir, que las ventas es en porcentaje menor al costo de ventas y a los gastos operacionales, las utilidades van a disminuir. Todas las utilidades automáticamente disminuyen. ¿Y a qué más nos faltaría a nosotros en cuanto tiene que ver? Está puesto todo aquí, ¿no? Ya está abarcado todo en las conclusiones. ¿A qué se debe el aumento significativo de las utilidades? A un aumento considerable en las ventas, a un poco incremento, un aumento poco significativo del costo de ventas y también un aumento muy bajo de los gastos operacionales. Eso cómo corroboramos nosotros, como hemos puesto en el análisis. En el análisis hemos puesto. El aumento de las ventas es favorable. El aumento del costo de ventas, que es un valor que era casi cercano a las ventas, en porcentaje es favorable, ¿sí? Entonces las utilidades también van a ser favorables. Los gastos operacionales, su incremento fue de apenas del 0,24%. Igualmente, eso le favorece a la empresa, porque casi prácticamente ha habido un control de los gastos y no se han producido
aumentos muy altos. Es mínimo el aumento. Durante el periodo es de $1000 que han aumentado estas gastos. Y por ende, todos los demás utilidades automáticamente han aumentado, y cualquier aumento de las utilidades, el aumento de cualquiera de las utilidades es favorable. Ya, entonces, a base de eso, lo que nosotros, la última parte igualmente, vamos a recomendar en relación a las conclusiones. ¿Sí? Como les decía, las conclusiones, tratándose de la misma empresa, en cualquiera de los análisis es lo mismo. En cualquiera de la misma empresa, si hacemos nosotros cualquiera de las técnicas, entonces nos va a salir las conclusiones lo mismo. No tiene otro tipo de conclusión, más de lo que este establece dentro de los datos, que ya nosotros conocemos. ¿Por qué el efectivo tiene un valor bajo? ¿Por qué la empresa dispone de poca liquidez? Ya sabemos nosotros los motivos, las causas. Sí. Y en este análisis lo que nosotros hablamos es de aumento y disminución. Entonces decimos, el aumento del efectivo ha sido muy poco significativo. Ese quiere decir que la empresa no tiene suficiente liquidez. Ya sabemos los motivos, las causas, los inconvenientes. ¿Ya? Entonces recomendemos, a ver, una recomendación rapidito, a ver, hablen para poner rápido la recomendación. A ver, Johnny, una recomendación. Ya le hice en un momentito. A ver, sería De acuerdo a las conclusiones que se tiene aquí. incrementar continuamente las ventas para que crezcan en efectivo. Simplemente, ¿no es cierto? Incrementar, aumentar, eso va a recomendar siempre. Siempre les va a recomendar. ¿Por qué motivo? Porque es la importancia de las ventas, principal cuenta de ingresos de la empresa. Y tiene que ir cada periodo, cada ejercicio económico tiene que ir aumentando. Porque si la empresa comienza a decaer las ventas, entonces el ciclo de vida de su empresa o de su producto ya comienza a declinar. Llega un momento en que se terminó la empresa o se terminó ese tipo de producto que estaba, o de productos que comercializa. Entonces todo tiene un ciclo, la empresa también tiene un ciclo de vida, el producto también tiene un ciclo de vida. Entonces, para que el producto, por ejemplo, se mantenga en el mercado, sería la parte de los entendidos, es la innovación, el mejoramiento de ese producto, de ese artículo, ¿sí? Para que siga manteniéndose en el mercado. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, hablamos nosotros de los vehículos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se han ido innovando los vehículos? Los nuevos modelos de cada uno de esos vehículos, porque si se mantuviese el mismo modelo de hace muchísimos atrás, sin ningún mejoramiento, con lo mismo y lo mismo, entonces ya vendría a fenecer ese vehículo. Entonces, ustedes ven nuevos diseños de mejor línea, de mejor calidad, con nuevas innovaciones. Entonces, ahí se sigue manteniendo el producto o el artículo en el mercado. Si no, fenece, y por ende la empresa también. El otro ejemplo de los celulares. Ustedes han visto el cambio tecnológico de los celulares, ¿sí? Entonces, cada vez, eso se llama mejoramiento continuo, ¿sí? Entonces, la calidad total que ingresa dentro de ellos es en la parte de la innovación, de ese mejoramiento. Si no, como les digo, ya se terminaría la vida útil de ese negocio, de ese producto, artículo, y por ende del negocio. Ya, entonces aquí
incrementar paulatinamente o continuamente. Continuamente ponga. Las ventas. Ya. Entonces, ¿con qué finalidad? A ver, ¿con qué finalidad, Johnny? Con la finalidad de seguir aumentando o sea, su efectivo. Ya, con la Sus finalidad de ventas. aumentar el efectivo o liquidez. ¿Y qué más? Y ¿Y qué más? ¿Y qué más? disponer de mayor, disponer de mayores artículos No, no, eso es para que tenga no, más. no. Nosotros no nos metemos a la línea de la que comercializa la empresa. Ah, ya, ya. Simplemente lo que es la recomendación que tienen que ir, como les digo, continuamente seguir incrementando, frecuentemente incrementando las ventas. Ya. Entonces, un destino de las ventas Ya, es con la para aumentar el finalidad efectivo. ¿Para qué? del efectivo y también incrementar las utilidades. Eso es todo. Con la finalidad de incrementar su efectivo y Ya, también las con la utilidades. finalidad de aumentar el efectivo e incrementar, pongamos, e incrementar las utilidades. Entonces aquí nosotros hablamos de aumento o disminución, tanto en las conclusiones como en las recomendaciones, pero en el fondo son las mismos, ¿sí? De cualquiera de las técnicas que nosotros hemos estudiado son las mismas finalidades, sino que simplemente es lo que cambia, es una que otra palabra, nada más. Ya, entonces vamos a cualquier otra, aquí hemos topado para incrementar el efectivo y las utilidades. Hemos topado también las utilidades. A ver, Tiffany, otra recomendación. Si está ahí, Tiffany, Sí, le dicen, espera un rato, ya le digo. ¿ya? ¿Sabían ustedes las conclusiones de ahí sacan, cierto? A ver, Compañero, sí, ya ha topado algunas de las conclusiones de arriba. Solo con poner eso nada más. estamos ahorita en conclusiones, ¿verdad? No, ya recomendaciones. Recomendación sería disminuir progresivamente el crédito y el plazo a los clientes, ¿Ya? Entonces disminuir. recaudando oportunamente dichos recursos. Eso es lo mismo, porque estamos hablando nosotros de la palabra de disminuir o de aumentar. Ya, igual, ¿no? Disminuir paulatín. Si es que esa es la causa, si es que ese es el motivo, aquí sí tenemos que ese es el motivo. Aquí, aquí está puesto. No estoy poniendo el cursor, ahí está. No es que nosotros vamos a poner algo que, ah, no, si dice la otra técnica, tiene que estar la causa aquí, sino que es similar, ya que hablamos de disminuir. Ya, ¿cuál es la finalidad, Tiffany, al disminuir eso? Porque cuando recomendamos tenemos que decir qué finalidad va a tener. Disminuir paulatinamente el crédito y el plazo con los clientes. ¿Cuál es la finalidad, Tiffany?
disponer de más efectivo. Es que no me pregunten a mí, si cobras vas a tener más efectivo, Disponer ¿sí o más de no? efectivo. ¿Ya? Entonces, para Sí. seguir incrementando o seguir aumentando, siempre no se olviden que en este análisis tenemos que poner aumento o disminución para seguir aumentando la liquidez. La liquidez de la empresa. Ya. Seguir aumentando la liquidez de la empresa. A ver, Yesenia, otra recomendación. Sería incrementar los activos fijos. Es que no me preguntes a mí. Pues entonces Aquí dice el incrementar los aumento, pues activos el fijos. aumento. Aquí ya, o sea que vamos a seguir incrementando el aumento. ¿Qué pondríamos? Es que no me pregunten a mí, ustedes tienen que hacer. Entonces, si sigo aumentando el activo fijo, ¿cuál es la finalidad? Que la empresa tenga más solvencia. A ver, la solvencia puede ser, ¿sí? Pero vemos que aquí nosotros, ¿sí? Que hemos puesto que la empresa ha aumentado el activo. Entonces, ha aumentado el activo y eso le favorece y eso le beneficia a la empresa. ¿Sí? Entonces, si yo sigo poniendo ya, si es que quiero pongo, si no, ya sabemos que está pasando eso que garantiza, aquí está puesto. Entonces Garantiza podríamos parte de la poner solvencia. que también podríamos ponerles en el tercero, que sería la disminución del pasivo corriente y pasivo a largo plazo. Ya, eso sí. Es que el otro ya tenemos aumento. Si es que es para poner, para que siga aumentando parte de la solvencia de la empresa, ya estamos nosotros, bueno, ya si es que quiere se pone, si no, no tiene mucha importancia, porque es aumento y el aumento le beneficia. Y entonces aquí, ¿qué vamos a poner? Disminuir. El pasivo corriente y el pasivo a largo plazo. Ya, disminuir el pasivo corriente y el pasivo a largo plazo. ¿Qué más? Con la finalidad de obtener una mayor rentabilidad. No. ¿Qué tiene que ver rentabilidad? Las utilidades de rentabilidad. Las ganancias Solo de que rentabilidad. es que por lo que no ve que están con los pasivos a largo plazo y están pagando, no están pagando en los plazos establecidos. Y Ya, eso viene entonces a disminuir el generar pasivo corriente y el pasivo a largo plazo. Ya. Cancelando dichas obligaciones a las fechas establecidas. ya, en las fechas establecidas. En las fechas establecidas y con la finalidad de ir incrementando o de ir aumentando, de ir incrementando poco a poco, pongamos, no importa. El patrimonio.
el patrimonio de la empresa. No se olviden del cuadrito que hicimos. ¿Sí? Ese cuadrito que hicimos, ese diagrama que hicimos, en el cual la conformación, cómo estaba del patrimonio. Entonces, habíamos hecho ese cuadrito así en Excel, y habíamos hecho. Entonces, una de las formas para yo ir aumentando mi patrimonio, entonces era que tengo que disminuir las deudas, los pasivos. Entonces, de esta manera teníamos nosotros. Así. Eso ya les expliqué. Entonces, teníamos aquí el pasivo, que era esta parte de aquí. Entonces, este es el activo. Este es el pasivo. Y este es el patrimonio. Entonces, yo voy disminuyendo la deuda. Sigo disminuyendo la deuda. Entonces, el patrimonio va a seguir aumentando. ¿Sí? Entonces, ¿a través de qué? A través de pagar dichos endeudamientos, con lo que genera las ventas de la empresa. Entonces, sigo pagando, pues va a seguir aumentando el patrimonio. Es una de las formas que podemos hacer. Ya. Ya, ¿alguna otra recomendación? ¿Habrá alguna otra recomendación? A ver, Johnny, ¿alguna otra recomendación? No, todavía, Licen, estoy revisando. Ya le verifico ya. ¿Alguna que crean necesario, que crean conveniente? Como les digo, no hay límite en eso. Lo importante es en la conclusión, en la recomendación, abarcar las conclusiones. Y en las conclusiones, cuando se hace abarcar el análisis que se ha hecho. Que estén las cuentas, las principales o la mayor parte de las cuentas que están involucradas en el análisis. Entonces aquí tenemos las conclusiones. Sí. Sería mantener el nivel de los activos y aumentar paulatinamente el patrimonio. A ver, pongamos, pues, ¿no es cierto? A ver. Sí. A ver, mantener. Y aumentar. Ya dijo la compañera también anteriormente. Paulatinamente. En los activos ya no. Sí, porque lo que pasa es que los activos ya nos hemos estado endeudando, parece. Entonces, por lo pronto se recomienda que la empresa, al disminuir sus pasivos, entonces mantener y aumentar paulatinamente el patrimonio. Eso sí. Porque hemos puesto aquí dentro de esto que el pasivo perdón, el activo ha aumentado, los activos han aumentado. ¿Sí? Pero lo que pasa es que han aumentado a través del endeudamiento a largo plazo. Si nosotros recomendamos que la empresa siga aumentando sus activos, entonces, ¿cómo le recomendamos que aumente? Aumentando sus deudas, que no es conveniente. ¿Sí? Entonces, tienen que fijarse en lo que habíamos establecido nosotros. Entonces, la empresa aquí tienen
tienen que leer el aumento, aquí está, del pasivo corriente y el pasivo a largo plazo. En el primer caso se debe a la adquisición de mercaderías. No se está cancelando los plazos establecidos. Y en segundo caso se ha destinado esos recursos para la adquisición de activos fijos. Tampoco está pagando la empresa, por eso tiene un alto endeudamiento. Entonces, en la recomendación ya hemos determinado que hay que disminuir esas deudas tanto a corto como a largo plazo. Al disminuir, entonces está involucrado en que la empresa no incremente o no adquiera más activos fijos por el momento. Mientras no se disminuya, mientras no se pague las deudas. Entonces eso cualquier persona, cuando usted tiene una deuda, cualquier persona le va a recomendar a usted. Entonces le dice, no puedes seguirte endeudando, primero paga. Entonces primero paga porque tienes que pagar el carro o paga la refrigeradora, paga la cocina, primero paga eso para que después pienses nuevamente en endeudarse. Ya, entonces aquí sí podemos mantener y aumentar paulatinamente el patrimonio. Con la finalidad, ya sabemos, es la misma finalidad. Con la finalidad de determinar, no hay ninguna otra motivo. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad de aumentar el patrimonio es determinar que la mayor parte de los activos sean recursos propios. Sean recursos propios. Entonces, sobre todo la empresa, si paga las deudas, que también se recomienda pagar estas deudas, estas obligaciones en las fechas establecidas, esos bienes que está pagando van a ser parte de este patrimonio. Ya van a formar parte del patrimonio. Entonces el patrimonio va a ir incrementándose poco a poco. Ya, ¿qué más nosotros recomendaremos? ¿Alguna otra más? Recomendaría de ventas comprando mercaderías en las áreas para su comercialización e reducir los gastos operativos con la finalidad de aumentar considerablemente las utilidades de ganancia. Pero lo que sucede que aquí tenemos que es favorable, pues, para la empresa el costo de ventas y los gastos operativos. O sea, si nosotros decimos que disminuya para aumentar las utilidades, nosotros hemos puesto que el costo de ventas es favorable para la empresa porque su aumento está por debajo de los márgenes establecidos. No es superior en porcentaje a las ventas, no es superior en un 5 puntos, 6 puntos mayores, no es, ni tampoco los gastos operacionales. Los gastos operacionales han tenido un incremento muy bajo, por debajo de las ventas, del porcentaje de las ventas. Entonces, ¿cómo sería la recomendación? ¿Cómo pondríamos la recomendación? Nosotros ponemos de acuerdo a lo que tengamos los datos. Entonces, el costo de ventas, el aumento que ha tenido el costo de ventas en este ejercicio que estamos haciendo, le favorece a la empresa. No es un costo de ventas demasiado elevado. Sí, es poco representativo. O sea, y por lógica, porque habíamos dicho, si aumentamos las ventas, igual va a aumentar el costo de ventas. Igual. Sí. Pero si es de un porcentaje no muy superior al de las ventas, entonces le favorece. Igual los gastos operacionales. Entonces, si aumento yo las ventas, voy a aumentar también los gastos operacionales. Pero mientras estos no superen o no se acerquen al incremento que tienen las ventas, entonces eso le favorece.
le favorece a la empresa. Sí, es como nosotros, ¿no es cierto? Nosotros decimos, ya, tenemos un ingreso de $1,500. Y decimos, nosotros vamos a gastar unos $20 comparado con 1,500, es bajo. Y eso me sigue favoreciendo porque no me estoy quedando con poco efectivo, sino que tengo todavía un efectivo bastante representativo. ¿Sí? A eso es lo que se refiere esto. Entonces, ¿cómo sería, Tiffany, la recomendación? A ver, sería... Lo contrario, Tiffany. Disminuir. Sí, pero como es, no, nos favorece. Entonces, así, pongamos, mantener. Mantener, porque estamos nosotros que ese aumento del costo de ventas y de los gastos operacionales nos favorece. Entonces, recomendamos que por lo menos mantengan esos niveles. Ya, mantener y disminuir. Disminuir. Pongamos más, poco a poco, los niveles del costo de ventas y de los gastos operacionales. Para continuar, aumentando o incrementando las utilidades. Para ir incrementando las utilidades. ¿Ya? ¿Qué más está abarcado todo? Si ustedes revisan, si tienen alguna más recomendación, o si no, ya estaría todo completo. Abarca, ¿no? Lo que dice aquí, las cuentas, todo eso, que hacen relación, tanto del estado de pérdidas y ganancias como del patrimonio. Entonces llegamos a las conclusiones. Las conclusiones, como les digo, no podemos nosotros hacer por separado del el balance general y hacer por separado el estado de pérdidas y ganancias. Porque la empresa es una sola, está integrada una sola. Sino que viene aquí la utilización de estos dos estados financieros. Conclusiones y recomendaciones, tenemos que combinar las cuentas de los dos estados financieros. Aquí estamos nosotros en cuanto tiene que ver al costo de ventas y a los gastos operacionales. Ya, ¿tendríamos alguna cuenta más? ¿Alguna recomendación más? Ya está puesto del efectivo, ya está puesto de las ventas, ya está determinado los activos fijos, igual de los pasivos, igual del patrimonio. Nuevamente ya de las ventas, ya hemos topado el costo de ventas y también, por eso está puesto aquí, vean. Tienen que basarse poco significativo, es poco significativo.
del costo de ventas, al igual que el aumento muy bajo de los gastos operacionales. Entonces, ¿qué vamos a recomendar? Porque esto le favorece a la empresa. ¿Por qué le favorece? Porque han aumentado las utilidades de la empresa. Entonces, mantener, por lo menos mantener, seguir manteniendo estos niveles de aumento de del costo de ventas y de los gastos operacionales. Y también, en lo posible, ir disminuyendo poco a poco. Entonces, pero eso ya es gestión de la empresa. Sí, porque hay que verle la estructura que tiene el costo de ventas. Ya hemos puesto nosotros la fórmula del costo de ventas. Sí. Pero eso ya es parte de la empresa. Porque yo puedo disminuir el costo de ventas vendiendo el producto, el artículo a un precio más alto. Pero eso ya va a depender del mercado que se tenga. Ahí no podemos nosotros en esos aspectos podernos meter en esos aspectos, porque son netamente de la empresa. Sí. No la persona, el analista financiero, no tiene por qué estar dentro de lo que es el mercado, dentro de lo que es la demanda, dentro de lo que es el marketing, nada de eso. Ni cómo hacer una promoción, ni cómo hagan una oferta. Eso ya es de la empresa. Lo que aquí estamos nosotros midiendo es los aspectos cuantitativos de la empresa para determinar cómo se encuentra la empresa. Para eso usamos estas técnicas. Y entonces estaría esta parte, estaríamos nosotros terminado con el análisis vertical. El análisis financiero vertical. Como les digo, son las mismas conclusiones que pueden establecerse. Todo depende de los datos. No es porque si yo saco en el análisis vertical determinadas conclusiones, ¿sí? Y voy a hacer el análisis horizontal con otros datos, así sean otros datos de la misma empresa, entonces me salen diferentes los datos. Van a salir diferentes, pero al final tenemos nosotros conclusiones que de acuerdo a la información, a los datos, al análisis que hemos hecho, es lo mismo o es parecido a de cualquiera de las técnicas que se establecen. Entonces puede ser que en un caso que tenga poco aumento de efectivo, ya sabemos las causas, ya sabemos, o que la empresa tenga un aumento considerable de efectivo, ya sabemos también cuáles son las causas. ¿Sí? Lo contrario, si decimos tiene poco efectivo, ¿por qué no vende frecuentemente? Si tiene bastante efectivo, diremos porque vende con mayor frecuencia sus mercaderías. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la empresa tendría una disminución de la cuenta mercaderías. Si no vende, tendría un aumento de la cuenta mercaderías. Y en este análisis todavía es mucho más concreto, porque lo único que hacemos nosotros es esta parte de las cuentas con lo referente a ciertas cuentas, como ya les había dicho. Si aumenta el efectivo, favorable. Aquí no hay a dónde. Si disminuye, desfavorable. No hay a dónde moverse. Estaba entre las cuentas por cobrar, el inventario de mercaderías, el costo de ventas y los gastos operacionales. En esos cuatro casos, era que hicimos la comparación con las ventas. Si las cuentas por cobrar aumentan, es desfavorable. Si disminuyen, es favorable. Pero si las cuentas por cobrar aumentan en un porcentaje menor al aumento en porcentaje de las ventas, también es favorable. Entonces nosotros vemos ahí los porcentajes y vamos a determinar si es favorable o no. Igual la cuenta mercaderías. De igual manera. Si el inventario de mercaderías aumenta, desfavorable. Si disminuye, favorable. Pero si aumenta en un porcentaje menor, solo porcentaje, en un porcentaje menor al aumento en porcentaje de las ventas, también es favorable. Tienen esa relación, tienen esa integración. Ventas
cuentas por cobrar, efectivo y las mercaderías, por ende, que son las que se comercializan. Igualmente el costo de venta, si el costo. Por eso es costo de venta. Si aumenta es desfavorable, si disminuye, favorable. Pero si aumenta en un porcentaje inferior al aumento en porcentaje de las ventas, también es favorable. Al igual que los gastos operacionales. Si aumentan todo gasto, si aumenta es desfavorable, pero si disminuye es favorable. Y asimismo, si estos gastos operacionales aumentan en un porcentaje menor al aumento en porcentaje de las ventas, va a ser favorable. ¿Sí? En esas hay estas tres alternativas para escoger si es favorable o no ese aumento o esa disminución. Lo demás, si aumenta el activo, favorable. Perdón, el activo fijo. Si disminuye el activo fijo, desfavorable. No hay más, pare de contar. ¿Sí? Si aumentan las deudas, desfavorable. Si disminuyen las deudas, favorable. No hay otra alternativa, solo esas dos. El patrimonio, si aumenta el patrimonio, favorable. Si disminuye el patrimonio, desfavorable. Igualmente. ¿Sí? Entonces tenemos en esa parte ya del balance general. Iguales en el estado de pérdidas y ganancias. Si aumentan las ventas, favorables. Si disminuyen las ventas, desfavorable. Si aumentan las utilidades, favorable. Si disminuyen las utilidades, desfavorable. Ya hemos dicho del costo de ventas y de los gastos operacionales. Entonces aquí, en cuanto tiene que ver con el análisis, no es que nos va a complicar nada de ello, sino que nosotros tenemos que ir viendo cada uno. Esto con el balance, con los balances en la mano. Con el análisis que hemos hecho, con la interpretación que se ha realizado, entonces estamos viendo a cada instante para poder determinar en forma correcta las conclusiones y las recomendaciones. Sí, aumentan las ventas favorables, disminuyen los gastos desfavorables. Solo el caso de que su aumento sea en porcentaje por debajo del aumento de las ventas. ¿Le favorece? Y ya no hay más cuentas dentro del estado de pérdida y ganancias. Si aumentan las utilidades, favorece. Si disminuyen, es desfavorable. Ya. Entonces quedaría terminado este análisis financiero vertical. Perdón, horizontal. Entonces vamos nosotros a la última parte de los análisis, que es el determinado por el análisis de índices o indicadores financieros. Estos son medidas, son fórmulas, son relaciones entre distintas cuentas de los estados financieros. Igualmente que nos van a permitir el resultado, determinar en qué situación económica y financiera se encuentra la empresa. Entonces vamos a resumir nosotros este documento ya les subo hoy mismo, les subo para que ustedes tengan como parte de referencia la materia. Entonces los índices financieros se clasifican en 4 grupos generales. Hay muchos más. Eso va a depender del tipo de empresa, de la actividad de la empresa, pero en general son 4 grupos, que son índices de liquidez, índices de actividad, índices de deuda e índices de rentabilidad. Entonces aquí viene por separado. Los índices de liquidez miden la capacidad de la empresa para pagar sus deudas. Es decir, que la empresa tiene que generar mucho dinero, sí, y dinero constante para pagar sus deudas a corto plazo. Aquí solo tiene que ver los índices de liquidez o indicadores de liquidez con pagar las deudas o obligaciones a corto plazo. ¿Sí? Además, porque la empresa también tiene un sinnúmero de gastos. Los índices de actividad. Entonces aquí miden estos índices porque estos índices son relaciones, son medidas. Miden la rapidez
Por eso nosotros, que determinadas cuentas que están integradas se convierten en efectivo. Por eso es que recomendamos nosotros vender con mayor frecuencia, por ejemplo. Entonces, las ventas, ¿cómo está integrado? Mercaderías que se venden, sale ventas ya la otra cuenta. ¿Sí? Al venderse las dos formas de venta, a crédito y en efectivo. Entonces, está integrada de esa manera. Y todos los recursos que se obtienen de las ventas sirven para pagar las deudas, sirven para pagar los gastos que tiene la empresa. Luego tenemos estos indicadores de deuda, la capacidad de la empresa que tiene su nivel de endeudamiento para hacer frente a los acreedores. Uno de ellos, los acreedores a largo plazo. Entonces aquí nosotros en estos índices de actividad, indicadores de actividad, hay un índice que no es complicado calcularlo, es de la forma más sencilla, son fórmulas. Lo que tenemos es que poner el valor correcto que corresponde a cada fórmula. ¿Dónde ese valor? Tomado de los balances, tomado de los estados financieros. Entonces aquí, este índice de deuda, hay un indicador que es muy peligroso, que es el de endeudamiento. Entonces, ¿cuánto recomienda la técnica financiera a una empresa endeudarse? Le dicen 40% del total de sus activos. Entonces, le recomienda, es recomendación a la empresa. Eso va a depender, como le digo, de muchos factores, pero también va a depender de la decisión que tiene la empresa. ¿Sí? ¿Que requiere de endeudarse? Sí, es correcto. ¿Requiere de recursos ajenos? Sí, pero tiene que medir a través de este índice. Porque si este índice pasa más de la mitad, entonces se ven comprometidos los activos de la empresa. 50%, 60%, 70%. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que ya la empresa está quedando con pocos activos y va bajando, va disminuyendo el patrimonio, porque están endeudados sus activos. Y los índices de rentabilidad. Asimismo que miden el rendimiento de las distintas actividades de la empresa representadas en diferentes cuentas. Entonces vamos nosotros a ver hoy un resumen simple de lo que son estos índices, que también tienen ustedes aquí. Entonces vamos a ver un resumen rápido de los índices financieros. Entonces habíamos determinado estos índices. Sí, para que ustedes aquí, parte fundamental es lo que significa el resultado. Entonces tenemos aquí el primer grupo de estos índices. Ya. Entonces, el primer grupo de estos, ¿no? Toda empresa, la mayor parte de empresas tienen estos índices. ¿Sí? Y tienen, claro, mucho más, pero estos son los principales y tienen estos. Entonces, el primer grupo son los índices de liquidez. Y como les dije, estos van a medir la capacidad de la empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir, sus niveles de liquidez. ¿Sí? Nosotros en el caso
¿qué hacíamos? En el análisis vertical veíamos nosotros o hacíamos relación en el porcentaje del efectivo con relación al total de activos. ¿Sí? En el análisis horizontal vemos nosotros este nivel de liquidez de la empresa en el aumento o disminución de las cuentas de efectivo de la empresa. Acá vamos a aplicar nosotros fórmulas. Entonces, dentro de estos índices de liquidez tenemos. Entonces, 1.1, el capital de trabajo. Este capital de trabajo fundamental es la interpretación, lo que significa el resultado. Capital de trabajo es la relación, es la diferencia matemática entre el activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces nosotros vemos en el balance, ya hemos de ver el día de mañana el balance, y ahí veremos nosotros si este capital de trabajo nos va a salir un valor positivo. Vamos a escoger las cuentas que corresponden al activo corriente, sumar, y las cuentas que corresponden al pasivo y corriente y sumar, y hacemos la diferencia. Entonces vamos a tener nosotros capital de trabajo es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Ya? Entonces el resultado significa entonces el resultado que se obtenga significará la capacidad que tiene la empresa con sus activos corrientes para pagar las deudas a corto plazo o pasivo corriente. Entonces, si sale un capital de trabajo, supongamos que salga 500,000, entonces el capital de trabajo neto de la empresa es de 500,000. Por lo tanto, tiene capacidad con los activos corrientes para pagar las deudas a corto plazo o pasivo corriente. Entonces, el segundo índice de los de liquidez, estamos dentro de los de liquidez, es el índice de solvencia. O razón circulante. Entonces, en algunos textos, en algunos libros está como razón circulante, pero es el índice de solvencia. ¿Ya? Entonces, este índice de solvencia es igual. El índice de solvencia es igual. Activo corriente sobre el pasivo corriente. Nada más. Es una simple división. Entonces, el índice de solvencia va a ser igual.
Entonces, simplemente lo que estamos es representándole nomás, ¿no? A través de las simbologías, la representación. Lo mismo que les estoy poniendo, igualmente está en el documento que ya les envío más tarde les envío. Para que ustedes igualmente le vean y le revisen. Ya. Este índice de solvencia. Entonces, igualmente, como en cualquiera de los análisis, existen las recomendaciones para estos índices. Entonces, para este índice existe el parámetro recomendado. El parámetro recomendado por la técnica financiera, ¿no? Para este índice es de 2:1. Solo es recomendación. No quiere decir que si no saca ese valor, la empresa va a estar mal. Y solo es una recomendación para que la empresa, a través de su actividad, en este índice, se acerque al 2 o supere al 2. Entonces, el resultado significa la empresa dispone de 2 unidades monetarias. Eso va a depender de qué moneda tenga los estados financieros, como en el caso de aquí es el dólar, ¿no? Entonces la empresa dispone de 2 unidades monetarias. Entonces sería la empresa dispone de $2, de 2 unidades monetarias de los activos, corrientes para pagar una unidad monetaria de deuda a corto plazo. Para pagar una unidad monetaria de deuda a corto plazo. Lo que recomienda es 2, que se acerque o supere el 2. Como les digo, nada es obligatorio, simplemente estas recomendaciones que hace es para que la empresa no tenga problemas de liquidez. Si logran, entonces no habrá ningún inconveniente. Ese es el índice de solvencia razón circulante. Estamos dentro de los índices de liquidez del primer grupo, 1.3. El índice de prueba ácida es otro índice. Ya, este índice de prueba ácida es igual. El índice de prueba ácida es igual a la relación entre el activo corriente menos el activo realizable relación quiere decir división y el pasivo corriente. Entonces tendríamos nosotros este índice.
¿Qué representado sería? Índice de prueba ácida es igual. Activo corriente menos activo realizable. Y esto dividido para el pasivo corriente. Asimismo, recomienda un parámetro para este índice. El parámetro recomendado. Es de 1,5 o 1,50 a 1. En esa forma le pongo. ¿Y qué significa eso? Entonces, el resultado significa la empresa dispone de 1,50 unidades monetarias de 1,50 unidades monetarias de los activos disponible y exigible para pagar una unidad monetaria de deuda a corto plazo. Entonces eso significaría, ¿cuál es el activo disponible? El efectivo que tiene la empresa. Las cuentas de efectivo que tiene la empresa. Y el exigible, ya sabemos, es todas las cuentas de derecho de cobro. ¿Sí? Es decir, las cuentas por cobrar, documentos por cobrar. Entonces, para pagar una unidad monetaria de deuda a corto plazo o pasivo corriente. Ya, y nos faltaría de este grupo que son 4. De los índices de liquidez son 4 subíndices. El cuarto viene a ser el índice de liquidez inmediata. Entonces, igual cuando nosotros decíamos la empresa no tiene suficiente liquidez. Aquí con este índice, vamos a ver. Índice de liquidez inmediata. Entonces, este índice de liquidez inmediata es igual al activo disponible a la relación entre el activo disponible y el pasivo corriente. Entonces, como ustedes ven, son fórmulas. Tenemos que poner los datos que están en los balances. Como les digo, ninguna de las técnicas es complicada, sino que nosotros, el momento que vamos aplicando, vamos haciendo la técnica
no podemos equivocarnos en estas operaciones, ¿sí? Entonces, en la interpretación y tenemos que nosotros sustentar las conclusiones, porque las conclusiones son la base de la toma de decisiones de los propietarios de la empresa, de los dueños de la empresa. Entonces tenemos el índice de liquidez inmediata. Entonces, ¿qué va a ser igual al activo disponible sobre el pasivo corriente? De igual manera, el parámetro que recomienda para este índice. El parámetro recomendado para este índice es de 1 a 1. Y el resultado significa la empresa dispone de una unidad monetaria en efectivo. Aquí viene la parte que hay que distinguir. Es en efectivo. Una unidad monetaria en efectivo para pagar una unidad monetaria de deuda a corto plazo o pasivo corriente. Entonces, estos son los primeros índices de liquidez. Los índices de liquidez, estos 4 que son los fundamentales. Entonces, si la empresa, dentro de su actividad, dentro de su gestión, determina que estos índices, de acuerdo a la recomendación de la técnica financiera, ¿sí?, superan o se acercan a los parámetros establecidos, la empresa no tendrá problemas de liquidez. En otras palabras, la empresa tendrá suficiente liquidez. Pasamos a los segundos índices que se denominan índices de actividad. Todo tiene relación, sino que aquí ya está mucho más claro, mucho más específico, porque está clasificado en estos 4 grupos. Entonces, los índices de actividad. Estos índices de actividad. Pues asimismo, ya les dije, miden la velocidad o rapidez que determinadas cuentas de los estados financieros se convierten en efectivo. Entonces, dentro de la primera que vamos a tener nosotros es 2.1, el primer índice. Rotación de inventarios de mercaderías. Solo se refiere a las mercaderías. Entonces, este índice va a ser igual.
Porque hay rotación de inventarios de materias primas, de productos en proceso. Solo es lo referente a las mercaderías. Esto va a ser igual a la relación entre el costo de ventas. Aquí está una cuenta del estado de pérdidas y ganancias. Y el promedio de inventarios de mercaderías. Costo de ventas y el promedio de inventarios de mercaderías. Entonces le vamos a representar rotación de inventarios, que va a ser igual. Costo de ventas sobre el promedio de inventarios. ¿Listo? Y aquí no hay ningún parámetro. Sí, aquí no existe ningún parámetro recomendado. Ya. Entonces, el resultado de este índice está dado en número de veces. ¿Qué significa? Abajo pongamos. ¿Cuántas veces? Durante el periodo analizado, la empresa vende. La empresa vende el promedio de inventarios de mercaderías. ¿Cuántas veces durante el periodo analizado la empresa vende el promedio de inventarios de mercaderías?
El siguiente índice del grupo de los de actividad es periodo promedio de rotación de inventarios de mercaderías. De rotación de inventarios. Solo se refiere a mercaderías. Periodo promedio. Ya, este periodo promedio de rotación de inventarios es igual. Esto va a ser igual al número de días del periodo analizado número de días del periodo analizado y la rotación de inventarios. Se refiere, no se olviden, solo a mercaderías. Estaría representado de la siguiente manera. Periodo de rotación de inventarios. Entonces es igual al número de días sobre la rotación de inventarios. Ya, de esa manera tendremos nosotros este índice. Entonces aquí mide este índice que tenemos con el de rotación de inventarios, lo que les decía. La rapidez y la velocidad o rapidez con que se está comercializando, vendiendo las mercaderías. Entonces ahí estamos hablando nosotros de las ventas también de la empresa. Entonces el resultado igualmente está dado en número de días. Está dado en número de días. Sí, no se irán a olvidar. A ver, pongamos acá porque si no se han de ir a olvidar. Aquí el resultado en la rotación es en veces. 4, 20, 60 veces. Acá viene dado en días. Número de días. Entonces el resultado viene dado en número de días. ¿Qué significa? ¿Qué significa 2 puntos? ¿Cada cuántos días como promedio? Durante el periodo analizado,
la empresa vende los inventarios de mercaderías. ¿Cada cuántos días como promedio durante el periodo analizado la empresa vende los inventarios de mercaderías? Entonces, el siguiente índice que tenemos, al anterior es 2.2, es el periodo de rotación de inventarios. Entonces, para hacer el periodo de rotación de inventarios, primero tenemos que calcular la rotación de inventarios de mercaderías. Porque el dato de la rotación de inventarios va en el denominador, el momento en que calculamos el periodo promedio de rotación de inventarios de mercaderías. Igualmente aquí, en las veces recomienda que sean más altas las veces y los días que sean en un nivel bajo. En menores días vende más la empresa, a menor tiempo. Entonces tenemos el tercero de los índices de actividad. Periodo promedio de rotación de cuentas por cobrar. Esto solo hace referencia a las cuentas, documentos por cobrar de los clientes o créditos comerciales que se llaman. No es para otra cuenta que sea por cobrar, sino es la relacionada con los clientes. Ya, entonces este índice va a ser igual. Periodo promedio de rotación de cuentas por cobrar. Cuentas, documentos por cobrar, depende de cómo tenga la empresa en sus balances. Si tiene ambas cuentas y se relaciona con los clientes, hay que poner todo ese valor en el índice. Entonces esto va a ser igual. Cuentas por cobrar por el número de días del periodo analizado y todo esto dividido para las ventas totales. Pero ¿cuáles ventas totales? Las ventas netas. El valor real de las ventas. Entonces vamos a tener periodo de rotación de cuentas por cobrar. Entonces esto va a ser igual. Entonces vamos a poner entre paréntesis cuentas por cobrar. Cerramos y nuevamente regresamos y abrimos. ¿Qué significa multiplicación? Cuentas por cobrar por el número de días. Y esto dividido para las ventas totales.
Estas ventas tienen que ser las ventas netas. Entonces, de esa manera tendríamos nosotros el índice del periodo promedio de rotación de cuentas por cobrar. ¿Ya? De esta forma. De la misma manera, el resultado viene dado en número de días. El resultado está dado en número de días. ¿Qué significa? ¿Cada cuántos días? Como promedio durante el periodo analizado la empresa cobra las cuentas pendientes a los clientes. Entonces, este es el famoso plazo que sale aquí, que se les concedía a los clientes y que nosotros hablábamos cuando decíamos, está la empresa concediendo demasiado crédito y plazo a los clientes. Entonces, aquí a nosotros ya calculamos y sabemos cuánto es el valor de esta rotación de cuentas por cobrar. O sea, el tiempo que se demora la empresa como promedio en cobrar a los clientes. Y tenemos dentro de estos el último, que es de los índices de actividad 2.4, el periodo promedio de rotación de cuentas por pagar. Esto igualmente solo hace referencia a los proveedores a corto plazo, a proveedores no mayor a un año. Solo los proveedores, así igual, de la misma manera, cuentas y documentos por pagar. ¿Sí? Solo tiene que ver con los proveedores. Ya, entonces este índice va a ser igual. El periodo promedio de rotación de cuentas por pagar. Que ver. Ya, entonces esto va a ser igual. Ya estamos nosotros a la relación entre las cuentas por pagar, cuentas, documentos por pagar. ¿Si alguna pregunta? Yesenia.
Entonces, cuentas por pagar por el número de días del periodo analizado. Del periodo analizado. Y esto dividido para las compras totales. Entonces, ¿qué se les compra a los proveedores? Mercadería. Ahí se les compra mercaderías, compra la empresa. Porque estamos hablando solo lo referente a mercaderías. Entonces tenemos el periodo de rotación de cuentas por pagar. Entonces, ¿qué va a ser igual? Entonces, cuentas por pagar, que va a multiplicar igualmente al número de días. Y esto dividido para las compras totales. Entonces ponemos aquí nosotros C totales. ¿Ya? De igual forma, el resultado está dado en número de días. ¿Qué significa? ¿Cada cuántos días como promedio? La empresa. ¿Cada cuántos días como promedio la empresa paga o cancela las deudas pendientes? A ver, ¿cada cuántos días como promedio durante el periodo analizado? La empresa paga o cancela las deudas pendientes a los proveedores. Entonces eso sería en cuanto a estos índices de actividad. Los índices de actividad. Y entonces vamos a dejar nosotros en el tercer grupo, que son los índices de deuda. Índices de deuda. Entonces aquí se mide la capacidad que tiene sobre todo la empresa, o que tiene la empresa frente a los acreedores. Si la capacidad que tiene la empresa para pagar sus deudas, porque son indicadores, índices de deuda. Entonces este índice, el que voy a poner, vamos a ver solo este índice, que es el más peligroso de la empresa. Y hay que estar pendiente de este índice para no dejarle que se dispare, que aumente, porque ahí vienen las complicaciones de la empresa y termina desapareciendo la entidad. Entonces este bien se llama el índice de endeudamiento.
este famoso índice. Tiene una historia terrible este índice. Aquí en nuestro país, terrible. Mañana les comento unos 2 minutos sobre este índice. Entonces, el índice de endeudamiento. Entonces, este es igual a la relación porcentual. El índice de endeudamiento es igual a la relación porcentual entre el total de pasivos o total pasivos y el total de activos. Expresado en porcentaje. Por 100. Entonces, ¿cómo quedará representado este índice de esta manera? Índice de endeudamiento. Entonces, esto va a ser igual total pasivos sobre el total activos y por 100. Entonces se expresa en porcentaje. Entonces aquí el resultado significa cuánto en porcentaje de los activos de la empresa, cuánto en porcentaje de los activos de la empresa son financiados con recursos ajenos o deudas. ¿Cuánto en porcentaje de los activos de la empresa son financiados con recursos ajenos o deudas? Ya. Entonces nos vamos a quedar ahí. ¿Sí me están oyendo o no? Sí, dicen. Ya. A ver. Entonces, en lo que respecta a la materia, anoten, van a hacer una última tarea. Una consulta. Ya, ¿sí están listos? Tiffany. No, dice. Espera un ratito, dicen, por favor. A ver, para que anoten. ¿Para cuándo sería la tarea, Lisen? Disculpe. Para el miércoles. Te envían Para el nomás, miércoles. envían por la plataforma. Sí, a medianoche envían. Ya. Entonces, la consulta sobre el origen y aplicación de fondos. Origen y aplicación de fondos.
Entonces, igualmente, ¿no? Conceptos, definiciones, importancia, clasificación de los orígenes o fuentes también se llama. Origen o fuente. Clasificación de los orígenes o fuentes. Clasificación de las aplicaciones también se le llama usos o usos. Entonces, en unos libros vienen fuentes y usos de fondos. En otros vienen origen y aplicación de fondos. Las clasificaciones. Las metodologías o la metodología para elaborar el estado de origen y aplicación de fondos. Para elaborar. Metodología para la elaboración del estado de origen y aplicación de fondos. O del estado de fuentes y usos de fondos. ¿No? ¿Puede repetir nuevamente, por favor? ¿Qué parte te repito, Tiffany? Después de la clasificación de los orígenes o fuentes. Ya. Entonces, la metodología para la elaboración, todos los pasos, ¿no? Eso quiere decir. Metodología para la elaboración del estado de origen y aplicación de fondos. Y el último, el estado de origen y aplicación de fondos con relación al capital de trabajo. El estado de origen y aplicación de fondos con relación al capital de trabajo. Y claro, y al último ponen la bibliografía, ¿no? Ya, eso sería la consulta, la última que ustedes tienen en lo referente a esto. Entonces mañana solo nos falta los de rentabilidad, que esos 5 minutos. Y realizamos el ejercicio de los índices financieros. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Sí, Lice. Ya, y asomó la otra chica, no asomó, por si acaso. No, le dicen, yo la última vez con la señora dijo que ya se iba a poner en contacto con usted. Ahí sí, ya no sé, le dice. Bueno, entonces, ya saben, del ya les envié, ¿no? Para que tengan de referencia dentro del proyecto, dentro del auto, ya les envié el ejercicio que resolvimos aquí del análisis vertical. Sí, Lice. Sí. Entonces, mañana les indico cuál más técnica tienen que hacer dentro del proyecto. Ya. Entonces, nos estamos viendo el día de mañana. Dicen, Sí. no sé si es que haya como de mañana para mostrarle una parte de cómo estamos en el auto para que nos vaya El el día de auto. mañana. Pero ¿por qué no Ajá, mejor no? A ver, ¿por qué no? parte ya hecho. No, ¿por qué no mejor no me envías para decirte si es que están yendo como es, haciendo correctamente? O sea, la primera parte ustedes Ya ya le dicen, saben, apenas, la primera parte no es problema, pero todo lo que tenga que ver la información con la empresa. Sí, ya les dije yo, sí, los Lucy. antecedentes son 2 empresas, antecedentes, los antecedentes históricos o reseña histórica, antecedentes de la empresa desde que se constituyó, cómo se constituyó, todo eso, ¿sí? Cómo está registrada Sí, la Lucy. empresa, porque tiene un registro la empresa. Ujú. Sí, entonces, cómo está registrada la empresa, su razón social entonces ahí viene la razón social, su número de registro de contribuyentes, cuándo se constituyó, su filosofía corporativa, toda la filosofía corporativa, que es misión, visión, valores, principios, los objetivos corporativos. ¿A qué se dedica la empresa? ¿Cuáles sus actividades? Y una breve descripción de lo que comercializa la empresa. ¿Sí? A eso es lo que se refiere la primera parte Ya, Lucy. de la información de cada una de las empresas.
Entonces mañana me puedes enviar una parte en un archivo, me envías, yo te remito cómo están haciendo, sobre todo el análisis. ¿Sí? Ya, Liz. Muchas Ya, gracias. ya, entonces nos vemos el día de mañana. Ya, Listo, hasta licenciada. mañana. Buenas Hasta noches. mañana. Pasen bien, hasta compañero. mañana. Chao, compañerita.